Edgar Allan Poe, Jorge Luis Borges. Temía la otra sombra, la amorosa, los comunes venturas de la gente. No lo cegó el metal resplandeciente, ni el mármol sepulcral, sino la rosa. Como del otro lado del espejo, se entregó solitario a su complejo destino de inventor de pesadillas. Quizá, del otro lado de la muerte, siga erigiendo solitario y fuerte, espléndidas y atroces maravillas. Muy buenas tardes. Esto es El Orfanato, dedicado a Edgar Allan Poe. ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes, Rayito. Muy buenas tardes, Andrea. Buenas tardes, Ray. Pues, buenas tardes, Miguel. Va a estar muy bueno el programa el día de hoy. Va a estar muy bueno. Es un poema que le dedica Borges a Allan Poe. De hecho, Borges siempre lo alabó. Decía que obviamente a él se debía la novela policial, que él fue el inventor y siempre lo mencionaba en muchos de sus cuentos, de sus poemas. Lo mencionaba y este poema es una chulada desde mi perspectiva. No sé qué opinen ustedes. Sí, de hecho, como lo dices, Borges, como de otros tantos escritores, era muy admirador de Edgar Allan Poe. Y como, bueno, lo relatas, da un sentimiento de admiración hacia él en este poema. Muy interesante. Yo fíjate, no lo había escuchado, la verdad es que está muy interesante. Y bueno, con una figura tan emblemática y más en el tema que me gusta, que nos gusta, que es el tema del terror y todo esto, pues bueno, Allan Poe es un maestro en eso, ¿no? Es un maestro y precisamente las series de hoy en día, por ejemplo, como Netflix, estas plataformas tienen un par de series dedicadas al trabajo de Poe. Por ejemplo, La caída de la casa Usher es una de ellas. ¿No la has visto? No. Es buena, tiene una producción muy buena. ¿La serie dices? En ¿Sí? el tercer capítulo. La tenemos pendiente también. En el tercer capítulo. Sí, es que se han juntado las series. No, sí. hay un montón de cosas que ver. O sea, la realidad es que hay un montón Oye, de ¿y cosas. qué tal esa? ¿Qué tal está? Está muy buena. ¿Sí? Muy buena. Hay otra que es El crimen en la academia. Los crímenes de la academia. Los crímenes de la academia también dedicados a... ¿También ya es serie? Ajá, es una serie. ¿Ah, sí? Es más bien es como una película. Ajá, exacto. Que narra desde que Edgar Allan Poe está en la facultad y empieza a escribir, ¿no? Escribir, se encuentra con un asesinato y dice, ay, pues yo quiero ir de chismoso, De aquí investigar. soy. Ajá. Y los policías empiezan a acercarse a él, es que como tú ves cosas que nosotros no estamos viendo. Y entonces ahí Poe empieza a escribir. Y hace mucha mención a lo que es el corazón delator, Leonor, el cuervo, muchas cosas de los cuentos muy interesantes. O sea, mete elementos de otros exacto, cuentos. o sea, ahí en la serie menciona esto, o sea, hace alusión de que precisamente se empieza a crear esta figura de Poe como escritor y menciona obviamente todos sus trabajos, ¿no? Bueno, la gran mayoría. Es muy buena, tienes que verla, amigo, muy buena. Seguro la apunto en la lista que tenemos de muchas que tengo que ver, porque ahora resulta que de repente nos manda información Andrea. Y la verdad es que yo no, más allá de la vez en vacaciones, que la conocíamos de cuando éramos niños y cosas así, yo no he visto casi películas mexicanas de terror, fíjate. Cronos, creo que no es necesariamente terror como tal, bueno, de vampiros, ¿no? Que son películas mexicanas, como esa es del Toro, ¿no? Creo que era del Toro, Cronos. Sí, es de Benicio del Toro. ¿Benicio del Toro no? No es Benicio. Lo buscamos. No es Benicio, ¿cómo se llama? Guillermo del Toro, perdóname. Sí, es de Cronos, de hecho, es de sus primeras películas que él hizo, yo la vi hace muchísimos años. Y es de un vampiro. La película la trama es muy simple, encuentra como un escarabajo. Entonces ese escarabajo lo agarra y de repente el escarabajo se le entierra y empieza de ahí a alimentarse la sangre de él. Entonces la historia es buena, es una película muy vieja, pero entonces yo casi no conozco más películas mexicanas de horror. Fíjense que voy a tener que empezar a ver lo que tenemos aquí. Bueno, Vacaciones del Terror no cuenta como terror, y más cuando las dos, la muñeca estaba comiendo así toda bien intensa. Espérame. Pero tú dices que no es de terror en el contexto de ahora. Ah, claro. O sea, cuando salió Vacaciones de Terror, Rayito, yo no creo qué año, pero yo era muy pequeño, a lo mejor tenía, no sé qué año, ahorita que buscar qué año salió esa, pero sí nos generaba miedo. O sea, esa muñequita que ahorita la ves y te da risa, yo cuando vi Vacaciones de Terror, pues sí fue así como de, anduve varias veces como con miedo, ¿no? O sea,
Yo era pequeño, no sé qué año hay que ver el año. Salió en 1989 y es una película dirigida por René Cardona III. Lo que te digo, yo tenía 12 años, fíjense, en el 89 yo tenía 12 años. Entonces, pues lógicamente no es lo mismo un niño de 12 años que igual, y claro que en esa época éramos más inocentes, sí, claro. ¿Por qué? Porque no teníamos tantos medios, tanta información a la mano. Entonces éramos todavía muy inocentes a esa edad, 12 años era como si estábamos medio tapados, ¿no? Medio torpes. Y sí, la película a mí me generó miedo, les debo decirles. Claro que la ves ahorita te genera risa, pero en esa época, Andrea, créeme que sí, a 2 que 3 nos dio un poquito de miedo. Pues yo la vi cuando tenía, unos 8 o 10 años, pues no. ¿No te dio miedo? Pues sí daba miedo la muñeca, pero ahorita ya la ves y mi hija te puede decir, ay, eso no da miedo, mamá, porque su terror ya es diferente, la concepción del terror de ahora ya es diferente a la que se tenía en esos años, como lo mencionas. Ha cambiado mucho. Claro. Sí, muchísimo, definitivamente muchísimo. Simplemente yo ayer tuve de invitado a tu papá y contaba cosas y que obviamente cuando él las cuenta le da otro contexto bien diferente. Claro, porque es otra época. Claro. O sea, mi papá tiene 83 años, para los que no saben, tiene 83 años. Entonces imagínense, todavía para él, pues era completamente diferente el miedo, el horror en su época que lo que es ahorita, lo que fue para mí. Sí, exacto. Y lo que es para ahorita los niños, ¿no? Exacto, pero por ejemplo, ahorita regresando a la figura de Allan Poe, yo creo que él pone las bases de cómo se tiene que llevar una serie, un libro, una historia precisamente policial. Te da los elementos de que tenemos que seguir estas pistas, sucede el crimen, obviamente empieza a relacionar quién puede ser el culpable y de ahí se desarrolla obviamente la novela policial. Que por ejemplo Lovecraft saca mucho provecho precisamente de lo que hace Poe. Y yo no sabía que por ejemplo otro escritor que a mí me gusta mucho, que es Charles Baudelaire, él tradujo los poemas de Poe a francés, porque no había esas traducciones todavía. Eran amigos, se escribían cartas y él tradujo muchos de los poemas de Poe al francés. Cosa bastante interesante que dos figuras, obviamente emblemáticas en su momento en cada país, fuesen amigos. A mí como que eso me vuela mucho la cabeza, ¿no? Porque yo jamás imaginé que fuesen como de la misma época. Y volvemos al punto, ¿no? O sea, si estamos hablando de 1989, que obviamente la concepción era diferente, vayámonos a 1900, o sea, sí es todavía más loco de que obviamente pues no había internet. Y lo que te iba a decir, la comunicación, ¿no? La comunicación, o sea, imagínate, mandas una carta que la tenías que enviar en barco. ¿Cuánto tiempo se tardaba en llegar una carta? Llegaba, la traducía y luego la regresaba otra vez, ¿no? Exactamente. Qué interesante. Mucho, muy. Bastante. Sí. Se me fue lo que iba a decir. Bueno, me fui. Pregunta aquí. Obviamente Poe, ¿cuántos cuentos tiene? Muchísimos, ¿verdad? No podemos decir exactamente lo que decíamos en otros. ¿Cuántos libros tiene Cortázar? ¿Cuántos dijimos? 200 y cacho. ¿Cuántos cuentos tiene Edgar Allan Poe? Hay cuentos de Edgar Allan Poe que todavía no son ni traducidos, que no son publicados, que son inéditos. En este aspecto, ya me acordé lo que iba a decir. De lo que vas decías sobre la novela policíaca. Pues yo creo que Sherlock Holmes lo retoma mucho sobre esa manera de investigar a la muy Edgar Allan Poe. Y Lovecraft tiene un ensayo en el cual menciona que mucha de su influencia para escribir se basa en Edgar Allan Poe. Que tú no puedes escribir si no tienes esa unidad de tensión. ¿Qué quiere decir la unidad de tensión? Que Edgar Allan Poe decía, si tú tienes sentado a tu lector durante 1 hora y se avienta el cuento sin aburrirse, ya lo hiciste. Si lo ¿no? deja en 3 páginas, ya me paro. No logras esa unidad de tensión. Y eso es algo que yo creo que es muy interesante. Por eso sus cuentos han perdurado mucho. Claro, y eso en general es en todos los libros, ¿no? O sea, a veces, a mí sí me tocó algunas veces que me daban alguien un libro de X historia, X autor, y empezabas a leerlo, y sí, yo algunas veces no los terminé, decía yo, no me atrapa, ¿no? Como que decía, no. Y había otros que empezabas y casi la primera 1, 2, 3 páginas
ya te clavabas hasta que lo acababas, ¿no? O sea, no necesariamente de terror, pero bueno, eso es bien importante porque aparte es un género que no a todo el mundo le gusta. Hay que entender también eso. Y es que el terror es un género que es muy menospreciado. Todavía dicen, ay, ¿para qué vas a escribir de terror? O sea, los cánones del terror son muy, muy despreciados. Todavía no, en el mundo literario todavía no es considerado como uno de los géneros menores. Porque primero siempre va a estar el amor. Pero Stephen King dice algo bien importante, que en la medida que se habla de amor, debería de hablarse de terror. Porque son dos variantes que existen mucho en la vida. El terror y el amor van de la mano. No, y además, bueno, para los que nos gusta el terror, Rayito, pues sí hay bastante. Fíjate que yo ahorita algo de lo que estoy analizando y que he visto en los últimos tiempos es que están rescatando toda esa parte. El que hagan una serie de Poe, todo esto, o sea, es rescatar para que la gente que no lee, pues esta es una oportunidad de apreciar esas obras que son fabulosas, ¿no? O sea, a lo mejor no te gusta leer, pero bueno, tienes a la mano una serie que está bien producida, que tiene obviamente una historia de Poe, y eso pues también atrae mucho porque no hay o sea, no pierdes, pues. Si tú metes una historia, porque por ejemplo, si la gente me dice terror, y hablamos de, no sé, déjenme acordar, de Freddy Krueger, ¿no? Pesadilla en la calle del infierno, que se llama Nightmare en Elm Street, que es en la calle Elms, así se llama la película, que le pusieron Pesadilla en la calle del infierno. Pues son películas que sí tienen una estructura y todo eso, pero en realidad si hablamos de un tema literario, pues no te dan mucho. Son películas que son como más para que te espanten. No quiere decir que sean malas, o sea, claro, pero no tiene nada que ver con el tema literario que maneja Poe, que manejaba Poe, por ejemplo, ¿no? O sea, no tiene nada que ver. Pero son películas que se hacen íconos, que se hacen, ¿cómo se dice? Series. Y creo que no sé cuántas había de esas, ¿no? Como la de Freddy Krueger, como la de Jason, como todas las que tenemos de Slasher y todo esto. Que la gente considera que son buenas películas. Y yo creo que no son buenas películas. Yo creo que son películas que digo, sí se catalogan en el tema del terror, pero no estoy tan seguro, y bueno, yo creo que no tienen el material necesario como una historia de las que tiene Poe. Yo, por ejemplo, quiero agregar que la cultura gringa, si algo debe estar orgullosa, es precisamente de cómo maneja estos íconos. O sea, siempre el patriotismo, simplemente que hace Donald Trump hoy en día. Bueno, por ejemplo, en Baltimore, de donde es Allan Poe, la parte deportiva le rinden tributo y le hacen un equipo de fútbol americano que son los Cuervos de Baltimore. Claro, o sea, Cuervos, sí. Eso es algo muy importante. Sí. O sea, ese es el punto que obviamente los gringos son muy patriotas y están muy orgullosos de esa parte cultural que tienen. Y le reconocen. Sí. Obviamente todo eso. Por eso es que ahora estas nuevas series que las llevan a la pantalla les meten una producción maravillosa porque es muy importante para la cultura gringa el reconocer este icono que es Allan Poe. Claro. Y cuando salió esta serie de Merlina, tú la ves mucho, ¿no? Cuando juegan la Copa Poe, los barquitos en los que van son los diferentes cuentos, ¿no? El gato negro, el escarabajo, la marca de la muerte roja. Llegan a la cripta y que encuentran Edgar Allan Poe, que era también un rarito, como ellos le llaman, que hace se da el chasquido 3 veces y se abre junto con un libro que está de Poe, y tú puedes ver al cuervo, puedes ver todo esto, tan solo cómo se llama la academia donde está Merlina, Nevermore. Es que ese es el punto. Si se dan cuenta, Poe está presente en muchas cosas. Los Simpsons, bueno, o sea, por Dios, decir, los Simpsons tienen cuántas. Yo me acuerdo el capítulo del cuervo. De la casta del terror. Fabuloso, la casta del terror, ¿sí se acuerdan, no? Sí. O sea, la verdad es que sí, y no nomás en eso. O sea, hay demasiados elementos donde obviamente Poe está presente, ¿no? Pinky Cerebro, los Tiny Toons, los Locos Adams, en estos inicios de las casitas del terror donde sale Edgar Allan Poe afuera de la cantina de Moe tomando una taza de café al lado de Lovecraft, de King, o sea, todos estos intertextualidades que existen que te enseñan, pues quién es Poe, y bueno, no lo sé, ¿no? A lo mejor hay muchas personas que lo conocen y otras que no. Mi hija va a contarle a su maestra de inglés
y le dice, ay, ¿usted conoce a Edgar Allan Poe? Y ahí empieza a mi hija a esparcir el chisme de quién era Edgar Allan Poe. Hasta que empiezan los maestros a investigar quién era Edgar No Allan sabían Poe. quién era. No, y hasta su maestra le pidió el libro. ¿Quién es Edgar Allan Poe? Es que es un y clásico, mi hija ¿no? tenía la maña de espantar a los niños. Y si te portas mal, va a venir Berenice y te va a sacar los dientes. Y Berenice está en el baño. Pues los los espantaba a todos. maestros se pusieron a investigar quién era Edgar Allan Poe. Entonces digo, ¿cómo que no saben quién es Edgar Allan Poe? Sí, eso es cañón, ¿no? Sí está difícil, pero qué buena chamba. O sea, eso quiere decir que obviamente estás haciendo bien tu trabajo porque estás influenciando y que obviamente ella tiene ese tema de plática porque eres tú. O sea, creo que me parece muy interesante cómo lo estás llevando esa influencia de la literatura sobre tu hija. Sí, que eso es bien importante, O ¿sabes? sea, tache para la SEP, ¿no? Sí, muy, pero tachecísimo, o sea, pero es que si te pones, o sea, los íconos, ¿no? O sea, Alan Poe. ¿Qué otro? ¿Stephen King? Está Lovecraft. Lovecraft. Está Horacio Quiroga. Está Quiroga Chekhov. también. Está Maupassant. O sea, hay muchos escritores de terror. Es que que ese es solo el nos punto. enfrasquemos en los tres principales. ¿Y qué crees? Que si tú te metes a buscar en tesis, te aparecen en el mundo millones de tesis de Edgar Allan Poe. ¿Mm? Y todas relacionadas al cuervo. Bueno, tu tesis, ¿nos puedes decir, con quién en quién te basaste? ¿En quiénes? Es de Edgar Allan Poe, de Stephen King y Lovecraft. En ellas hago un ensayo para ver las relaciones entre los cuentos. Porque si tú te pones a leer un cuento de Stephen King, vas a decir, caray, esto yo ya lo leí en Lovecraft. Y si vuelves a leer un cuento de Stephen King, dices, esto yo ya lo vi en Poe. Entonces, ¿el maestro quién es? Pues es Poe. El primero, ¿no? Normalmente. Poe. Sí, es Alan Poe. Yo, por ejemplo, hice un cortometraje de Alan Poe. ¿Ah, sí? Sí, Entierro Prematuro. Ese, fíjate que ese miedo, ese es el de los que se mueren, el que se muere abajo, ¿no? Ajá, sí. Fíjese que ese era un terror bien fuerte a principios de 1900, todo eso, ¿no? Es que el punto de la literatura clásica de Alan Poe es que te invita a imaginar todo. O sea, ese es el punto. Es la invitación a que, como hablábamos de tu papá empieza a contar las cosas y las cuenta de una manera tan clásico, tan antiguo, Tan descriptivo. Ajá, tan descriptivo Que te atrae. O sea, Sí. yo te voy a decir cuál fue mi mayor problema cuando hice Entierro Prematuro. Que dije, no, voy a hacer un corte de cosas que no sean tan importantes. No seas mamón. Alan Poe no se repite. O sea, no hay cosas que repita. Todo es importante. En Entierro Prematuro, cada detalle es No puedes importante. O citar sea, nada. fue súper imposible porque cuando tú lees Entierro Prematuro, dura aproximadamente 29 minutos. O sea, estábamos en pandemia, yo a darme mi primer cortometraje con un muñeco, o sea, así fue así como, no mames, esto no lo voy a lograr, ¿no? Pero ya empecé a meterle tijera, me dolió mucho, porque realmente me dolió mucho meterle tijera a cosas tan importantes, que de hecho me dan ganas de repente de recrear Entierro Prematuro, ¿eh? Sí, me quedé con esas ganas, sí, o sea, sí me quedé con esas ganas. Es tan descriptivo, es tan analítico, te va invitando a todo eso, a que sientas esa profundidad en todos sus cuentos. O sea, yo pues también soy fan de Poe, ¿no? ¿Mm? Ahorita ¿Y cuál le que- gusta? A ver. Ahorita que mencionaste la máscara de la muerte roja, cuando llega la pandemia, que se encierran todos en el castillo del príncipe, y ahora sí estamos con la máscara de la muerte roja, y así tal cual, me imaginaba las máscaras que sacaron en la peste, era así de, que quiero nos va a venir a comer a la máscara, la muerte roja, quiero viene por nosotros. Entonces es esa parte de que hay que hacer. Hay una parte que, fíjate que es muy interesante, que lo menciona Horacio Quiroga. Él tiene uno que se llama un escrito que se llama el Manual del Perfecto Cuentista. Entonces él escribe en una de los primeros decretos que dice: creen el maestro Poe, Maupassant, Kipling y Chekhov como en el Dios mismo. Imagínate en qué sitio tienen a Poe para considerarlo tal como Dios. El primero. Sí, no, pues claro. Es que además es un maestro y de ahí se devienen pues muchos más escritores, como tú dices. Escuchas a uno y dices, ay, esto ya lo escuché.
pues no es que lo haya escuchado, pero al final del día también copian un poco el estilo, ¿no? Porque además el estilo de él, pues es un estilo único. Y bueno, pregunta aquí a ustedes, yo no he leído todos los cuentos de Allan Poe, debo de aclarar, o sea, he leído bastantes, pero no he leído todos, tiene muchísimos, tal vez leí los que más me llamaron la atención, pero ¿cuál de ustedes, Rayito, Andrea, es su cuento preferido? Para mí, Entierro Prematuro. O sea, hay muchos muy buenos. O sea, yo creo que si me dices cuál es el mejor, no lo sé. Pero ¿cuál te gusta a ti? A mí me gusta mucho Entierro Prematuro. O sea, ¿Y Andrea? Pues yo te puedo decir que El Diablo en el Campanario me gusta mucho. Hay uno que se llama Silencio también. Y pues vámonos a los más conocidos y comerciales. Te puedo decir que El Cuervo. Sí, El Cuervo es clásico. El Cuervo y pues mi favorito siempre ha sido La Máscara de la Muerte Roja. Ah, mire, entonces, Máscara de la Muerte Roja, Entierro Prematuro, el mío es El Gato Negro. okay. El Gato Negro, la verdad es de que, fíjense que ese cuento, les voy a contar un poquito, yo sí recuerdo cuando lo leí, y la verdad es que te clavas en la historia, que es lo que hablábamos, lo que estabas diciendo, Rayito, que pues ellos te atraen desde que empiezas a leerlo, te quedas enganchado, y en realidad no hay ninguna parte que no sea importante. Entonces, ese cuento, la verdad es que para el que no lo haya leído, pues sí tiene elementos que si lo ponemos, no sé si haya debe haber seguramente una película del Gato Negro, no estoy seguro. Mira, Sí. yo te voy a decir lo que hay, por ejemplo, en series. Por ejemplo, La Caída de la Casa Usher, Ajá. está en Netflix. Ese es nuevo, ¿no? Ese es el más nuevo. The Falling, 2015, está en HBO. Los Cuentos Extraordinarios, 2015, están en Amazon y en Apple TV. Está Master of Horror y The Black Cat, 2007. El Gato Negro está. Sí está. ¿Y esa qué es, película o serie? Es una película. Está El Cuervo, 2012, es una película y está en Amazon, que precisamente pues la película del Cuervo, ¿no? Sí. Que obviamente es un ícono, ¿no? En la cultura pop, que es donde muere el hijo de Bruce Lee, que obviamente hicieron el remake, que está la serie, pero que a nadie le gustó. Y pues bueno, ya ahí se repiten obviamente lo que ya habían hecho, La Caída de la Casa Usher, que lo hicieron en 1971, y los cuentos Ay, me acordé del tonel de Amontillado, es él también, ¿verdad? Está El Cuervo de 1935 Sí, que la interpreta Bela Lugosi. La Caída de la Casa Usher en 1928. Ok. La Máscara de la Muerte Roja en 1964. Oye, esas viejitas. ¿Sí? Los Ojos del Diablo de 1990, que se divide en dos partes, que la primera se basa en el caso del señor Valdemar y la segunda en El Gato Negro, con un intermedio de unos cuentos de El Marqués de Sade. Ok. Mira. Eso no sabía. Imagínate mezclar a Sade con... No, ese sí está. Ese sí es ya de dar un buen de miedo. ¿Y qué crees? Que comentaba ayer el maestro Roberto Coria subía que vienen las 10º jornadas de horror en minería. Entonces se cumplen 108 años de la publicación del Cuervo de Edgar Allan Poe. Ok. Que es 8 años. uno de los poemas más representativos. ¿Les puedo leer un fragmento? Sí. Una vez, en la lúgubre medianoche, mientras meditaba débil y fatigado sobre el ralo y precioso volumen de una olvidada doctrina, y casi dormido, se inclinaba lentamente mi cabeza. Escuché de pronto un crujido, como si alguien llamase nuevamente a la puerta de mi alcoba. Debe ser algún visitante, pensé. Recuerdo con claridad que era noche glacial del mes de diciembre, y que cada tizón proyectaba en el suelo el reflejo de su agonía. Ardientemente deseé que amaneciera, y en vano me esforcé en buscar en los libros de Lentito mi tristeza por mi perdida Leonora, por la preciosa y radiante joven que los ángeles llaman Leonora, y aquí nadie la volverá a llamar. ¿Ese fragmento dónde es? Del Cuervo. Del Cuervo. Y el Cuervo dijo nunca más. ¡Nunca más! ¿Y cómo se paraba ahí? Estaba tocando con En el dintel del busto de Palas. Ay, sí, cómo ¡Nunca más! ¿Te acuerdas de Bart? ¡Nunca más! Sí, no, pues es muy bueno. Yo les digo que a mí, la verdad es de que el de
O sea, yo sé que cada quien tiene su preferido, ¿no? Pero a mí les digo, es que el tema del gato negro, por ejemplo, que es el que a mí me gusta, sí, los elementos pues están bien fuertes, pero fíjate que no había pensado lo que dijiste, Rayito. Que sí, que tiene que ver mucho con el tema como policial, porque pues viene el hecho y obviamente viene la policía que pues es la que descubre, en este caso, el crimen, y pues sí, es como claro que es de miedo, pero por los elementos que sacan, pero sí fácilmente es una novela, un cuento policíaco, ¿no? Claro. El corazón delator, cómo se empieza con su locura y los policías tomando su cafecito y ahí está, ya desentiérralo, ya me está volviendo loco. Sí. Y viene también esta parte de los incestos. Berenice se casa el primo con la prima y pues se vuelve loco, ella se enferma, tiene esta enfermedad, catalepsia, la que se muere. se queda dormida, la entierran, le saca los dientes, la mata, pues era su prima. Venimos con Leonora, y también el cuento de Leonora, pues era su prima, este poema que también le dedica a ella, los crímenes de la calle Morgue, estos hermanos que se casan. O sea, también tenía Edgar elementos. Allan Poe tenía sus temas incestuosos también. Pues por eso es toda la parte que dices que tiene que ver con Sade, ¿no? Ajá. Mira. No, esa es la película. La película que mencioné, pero pues no, Edgar Allan Poe nunca lo ves tocar ningún tema en ese ámbito. ¿No? ¿No? No, el detalle es precisamente en el poema de Borges lo dice, ¿no? Se fue al otro lado, a ese lugar que el amor nunca le correspondió, ¿no? Precisamente hablando de todos estos romances que siempre intentó y que nunca pudieron lograrse, ¿no? O sea, la forma en que murió simplemente. Bien borracho. Bueno, pues. Pero bien curioso, se muere y manda uno de sus últimos cuentos y resulta ser el más famoso y de ahí viene Poe, la leyenda. Sí. No, pero además si lo ven muchas de las historias que él cuenta, aparte de que son pues mágicas, de miedo y todo eso, son historias que bien han pasado y que bien pasaban en la vida real. O sea, el tema yo de verdad que el gato negro, el tema de emparedar a la gente, a mí me podía mucho, ¿no? Y así como de, ay, güey, o sea, pues tienes ahí a alguien y pues no te das cuenta, nada más pones la pared y lo dejas emparedado y quién se va a enterar, ¿no? O sea, nunca nadie lo va, pero eso, si lo pasan a la vida real, pues ha pasado muchas veces, ¿no? O sea, es un hecho que sí se puede, o sea, que son crímenes que se han cometido N cantidad de veces en la vida, ¿no? Pues también, ya ves, en emparedados vamos a hablar del tonel de amontillado, como lo empareda solo porque me molestas y te voy a emparedar. Sí, ese también está bien bueno. O sea, hay muchísimos cuentos. A mí me gusta mucho esta selección que hace Julio Cortázar, que es de Alianza, pero a mí me deja que desear porque pues falta el cuervo. A mí me hubiera gustado leer la traducción de Cortázar. Pero qué raro que no pusieron el cuervo, si el cuervo es como de los íconos, ¿no? O sea, de los icónicos, pues. De repente las ediciones que hacen precisamente tienen esa selección y dicen, bueno, el cuervo sale en muchas ediciones, vamos a omitirlo, y creo que es una manera inteligente donde dices, bueno, ¿por qué no lo incluyó? ¿No? Es como esa pregunta y empiezas a buscar, ¿no? Las editoriales también tenían esos trucos precisamente para que la gente buscara más cosas. Pero esta es una traducción de Cortázar y no se encontró una traducción de Cortázar del cuervo. Pero es lo que te digo, es esa parte importante, ¿no? Donde dice, bueno, vamos a omitirlo, y lo tenía quizá preparado para algo O a lo más. mejor a Cortázar no le gustaba el cuento. O sea, también ese es el tema, ¿no? Pues claro, o sea, a lo mejor, digo, ese es... Voy a hacer un ejemplo muy burdo, es como la canción de Silvio Rodríguez de Ojalá, que pues es una canción muy buena, pero pues tanto la pusieron que se choteó, y entonces hay mucha gente que dice, puta, qué canción, no la quieren escuchar, y es una canción excelente, es una pieza no nada más musical, o sea, es un poema, es una canción muy buena, pero ¿qué pasó? Como fue tan choteada, pues la gente dijo, ya, no quiero escuchar, Ojalá de Silvio, no, pues ya quítala. Bueno, pasa con su generación, porque Sí. pues si tú le preguntas a alguien de mi generación, te va a decir, ¿quién? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Quién? Sí, bueno, es que la música de protesta en nuestra generación era como una, pues justo eso era, ¿no? Era música de protesta en contra
del sistema, en contra de muchas cosas. De ahí viene el tema de la trova, ¿no? Ahorita pues no tenemos más que reggaetón y agropecuarias. Que de hecho, perdón que diga esto, lo quería decir en algún momento de mi vida, pero por ejemplo hay una página que incluyó una canción de Bad Bunny precisamente en estas canciones de protesta, ¿no? Oh, no, por Dios. Hay una, fíjate que no sé de quién, bueno, es de un reggaetón, pero fíjate que ahí sí es una canción de protesta buena, porque habla sobre los feminicidios y es de un reggaetonero. Entonces te dice o sea, que tú misma como mujer te des cuenta de lo que te está haciendo mal. Y es uno de los que son más misóginos. Entonces, y salen muchas mujeres mutiladas, golpeadas, y es donde... Pero es que ese es, perdón, pero para mí ese es un discurso de doble moral, ¿no? Exacto, sí. Completamente doble moral. O sea, por un lado, lo promueves. Promueves la violencia, sexualizas todo, pones a la mujer como un objeto, y por otro lado, haces una canción de protesta contra eso, no sé. Creo que es eso, un poco incongruente, es ¿no? un juego precisamente de los medios, ¿no? Para obviamente crear esa polémica donde obviamente no existe. Pues no, claro, ¿no? Y para que me digan, ven cómo no, no es malando el reggaetón. No todo es sexualizado. No todo es sexualizado, no hacemos algo bonito, ¿no? Y sí, no, bueno, ese es otro tema, pero pues la verdad es que Alan Poe obviamente es un ícono como tal, o sea, es un ícono. Para los que nunca han leído nada de Alan Poe, tiene muchos cuentos, tienen muchos, entonces aviéntense uno, o sea, aviéntense uno y vean de qué se trata, porque la verdad es que yo recuerdo que eran muy buenos, o sea, ya tiene muchos años que los leí, y eran muy buenos, se te atrapaban, o sea, y además eran, digo, ahorita pues tenemos ya muchos medios, en esa época pues no teníamos tantos, ¿no? Entonces estabas tú en tu recámara ahí tranquilo, solito, y te aventamos un cuento de esos, y la verdad es que sí hubo algunas veces que yo tuve ahí sueños, pesadillas, ¿no? De que, ay, cabrón, te quedabas tan clavada en la historia que quedas en la torre. Por eso les digo yo que justo este del gato negro, a mí me marcó porque pues, varias pinches veces tuve sueños de que me emparedaban, cabrón, ¿no? O sea, sí, no, debo decirles, ¿no? Entonces, era como mi miedo, así como el de ser enterrado vivo, Rayito. Claro, sí. Que pues además era un miedo desde 1800, 1900, que la gente, ya ves que inclusive había cuando enterraron a la gente, ya tenían el sistema del hilito y la campanita para que pues si estabas vivo, jalabas eso y sonaba la campanita arriba, si se acuerdan de eso, ¿no? Sí. Obviamente de que la gente le tenía pues pánico al tema de la catalepsia, ¿no? De morirse, más bien de parecer muerto y te enterraban y estabas vivo, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, entierro prematuro para mí sí fue un choque, precisamente por como tú lo defines, el punto de pensar que puedes estar vivo y que estás enterrado. A mí me gustó mucho, o sea, de verdad lo disfruté bastante. No estaba yo tan cercano a la cultura de Poe, pero bueno, alguien me guió por ese camino y sí fue que como los fantasmas cruzan una pared, para mí fue ese encuentro de Poe con su literatura. Y me gusta mucho, ¿no? De verdad sí soy muy fan. No, y te genera escozor, o sea, a lo mejor cuando lo leíste dijiste, ay, en la torre. O sea, sí te genera, aunque a lo mejor no te dé miedo como tal, pero la incomodidad sí la genera. Entonces, si te genera un sentimiento, quiere decir que es bueno, ¿no? Te está moviendo algo, ¿no? Claro. ¿Y qué te mueve? ¿Qué me mueve? Pues a mí me daba miedo. Pero me gustaba, que querías saber cómo más. Lo que pasa es que, es lo que te decía, ese es el género. Si a ti te gusta el tema romántico, pues no, a lo mejor no vas a leer Poe, ¿no? No vas a leer Stephen King, no vas a leer... Porque pues no es porque si hay gente, yo conocí mucha gente que no le gusta eso, ¿no? Porque les genera angustia, les genera estrés. Y bueno, hay gente que no consume terror. Pero si tú lo consumes, pues realmente está padrísimo. Hay buenas opciones, ¿no? O sea, hay muy buenas opciones. Tenemos muchas opciones, yo creo, ¿no? Inclusive yo creo que en un tema de literatura hay mucho más opciones de horror en literatura que lo que hay en películas. Fíjense lo que digo, ¿eh? Y eso que hay N cantidad de películas de horror, yo pienso que debe haber mucho más literatura de horror que de películas. Habría que investigarlo, pero yo creo que sí, porque además, ¿cuántos años tiene que empezó a escribir Poe? No lo sé, se conmemoró el 216 aniversario. Bueno, y ve qué número es, ¿no? 216, que ya lo mencionaba la otra vez, ¿no? Sí. Que los judíos dicen que 216 son las letras que es el número que es la palabra de Dios, ¿no? El nombre de Dios tiene 216 letras.
Por eso te digo, imagínate, y lo retomaba Quiroga, Poe como Dios, al lado de Dios. Es así de... Sí, como lo veían, claro, Ajá. ¿no? Y aparte cómo lo compara también con una figura muy importante como Chekhov, ¿no? Que es muy importante en la literatura rusa. No, es que les digo, pues la verdad es que sí es un autor que aunque a lo mejor habrá gente que no le gusta, que diga, ¿y ese güey quién es? Porque ahora, pues, si en nuestra época sí era más conocido, Rayo. O sea, es por ejemplo lo que tú dices de las maestras, yo no sé qué chingón, dónde vivían, porque... No, porque era obligado. O sea, hasta en la escuela era obligado, ¿no? O sea, la gente platicaba de Poe, por supuesto, o sea, de Beckett, de Lovecraft, de muchos, ¿no? Que eran pues casi de la escuela, Rayito, ¿no? Los que Sí, te ponían a leer. en la secundaria te pedían que leyeras Poe. Pero es que ya entramos en una generación de cristal. Yo me acuerdo que cuando yo iba, no recuerdo si era en la secundaria o en la primaria, prohíben Aura. De Carlos Fuentes. Ahora es... Y tú como en ese aspecto, pues yo recuerdo que yo leí Aura, está bien, ¿no? Leías la parte en francés, ay sí, quién sabe qué era. Ya cuando yo comienzo a estudiar la licenciatura, que empiezo a practicar el francés, digo, oh, por Dios, ¿será que por esto lo prohibieron? ¿Pero qué? Unos niños de primaria, ¿qué van a saber de francés? Porque no traducían, por apenas supuesto. Estamos aprendiendo el español y por eso no lo prohíben. Y esa no sé si haya una película, porque Aura, para mí, después de la que ahorita acaban de sacar, que me encantó, la de Pedro Páramo, que nos falta la segunda temporada, ¿ya la acabaste de ver? ¿No la has visto? Sí, la vi. Que bueno, que cambió un poquito, pero en general está muy buena. Aura yo creo que sería un hitazo. Para mí Aura mezcla muchísimos elementos. Obviamente el tema erótico. Y el tema de terror. El tema de terror, por como Dios. Pedro Páramo te pones a darte cuenta que es un tema de terror. ¿Nunca leíste Aura, Rayito? Sí, la leí. Aura es que Aura es fabulosa. O sea, ese para mí se me hace una... Es novela, ¿no? ¿Es novela? ¿Se considera novela o cuento? Es una novela. Se me hace una novela fabulosa. A mí, digo, a mí esa me gustó mucho porque no nada más maneja el tema de terror, ¿no? Sino todo este tema sexual y erótico, todo eso, es muy buena. Pues y también imagínate los horrores, no solo las descripciones que Sade hace tan... descriptivas. Tan... ¿Cómo se dice? De una manera decente, tan perturbadoras sobre la sexualidad. Fuera de eso, de lo que hay detrás de lo que él expone filosóficamente, también es una atrocidad lo que tú lees. Y yo recuerdo que un maestro me prestó una novela de Sade cuando yo tenía 16 años. Y me dice, léelo con mucho estómago porque Sade está muy fuerte. Yo llego a mis 16 años con un libro de Sade a mi casa, uy, mi papá casi se infarta. Y yo así de, ay, está bien, pero fuera de eso, lee el terror, o sea, todo lo que hay detrás, y no solo terror en cuanto a la maldad del ser humano. Es que depende de lo que estés buscando, yo creo, ¿no? O sea, me refiero desde el punto de vista en el cual tú leas. O sea, porque habrá gente que a lo mejor no se fije en esa parte, o sea, en la parte, pues, del terror, a lo mejor, porque si te pones a pensar, y tú hablas con cualquier persona, y le preguntas de Sade, ¿qué te dice? Que era un pornográfico. Claro, o sea, ¿qué es lo que la gente reconoce de Sade? Pues la parte sexual, la parte erótica, la parte además prohibida, porque pues, o sea, Sade tiene escritos, yo me acuerdo de alguna no me acuerdo qué historia, donde pues habla de una penetración, y donde ponen una hostia, ¿no? Le ponen una hostia en las partes femeninas, y cuando viene la penetración revienta la hostia, y entonces, pues si lo piensan, está es parte de los 120 días de Sodoma, de una de las está partes. Loquísima, ¿no? O sea, y obviamente, si ahorita, en esta época, alguien le lees eso, de que vamos a penetrar, bueno, de que hay una penetración de una mujer, y en la parte donde está la vagina le ponen una hostia, es blasfemo a lo cabrón. Ahora imagínense eso ahorita. Es blasfemo, es chocante. Imagínense en esa época. Por eso pues era el poeta maldito, ¿no? No era poeta. Bueno, le decían el poeta maldito, ¿no? Pero ya ves que muchos lo conocen como el poeta maldito. Porque obviamente pues esto era
Y en esa época en la cual la iglesia pues manejaba todo, pues era una aberración para ellos, ¿no? Entonces, pero si te das cuenta, lo que voy es que mucha gente lo identifica a él como un poeta, pues sí, erótico, atrevido, todo eso, pero nadie lo identifica con un tema de terror. O sea, no, si a ti te dicen de Sade, ¿qué dices? Pues erótico, ¿no? Hay un escritor, también francés, Charles Baudelaire, que también maneja ese doble filo, ¿no? Precisamente asesinatos, cuestiones de sadomasoquismo. En las flores del mal. Ajá, y son fuertes, o sea, no cualquiera puede leer. Y ¿sabes qué es lo interesante de estos escritores? Que como tienen una retórica que no es tan sencilla, mucha gente se aburre. No sabe leer este tipo de escritores. O sea, yo creo que es la parte que lo salva desde mi perspectiva. Bueno, y para empezar, cuando lees un libro, lógicamente tu código lingüístico es limitado cuando empiezas. Entonces yo recuerdo que muchas veces cuando de repente la gente leía y encontraba una palabra que no comprendía, pues la gente le valía y se seguía, cabrón. Y entonces pierdes todo porque pues yo la verdad le voy a ser sincero, había libros que de repente eran como muy rebuscados y yo me tenía que sentar con el pinche diccionario, de verdad, o sea, y el libro, entonces lo estabas leyendo de repente, cabrón, ¿esto qué significa? Y lo buscabas, ¿no? Porque sí, porque no necesariamente, o sea, el código lingüístico de todos no es necesariamente amplio, ¿no? Entonces cuando empiezas justo a leer, pues lo ideal es que obviamente te metas en esta parte en la cual conozcas el significado de todas las palabras, porque si no entonces el contexto no es el mismo, ¿no? Yo recuerdo que así nos ponía mi papá. Vas a leer esto. ¿Qué significa esto? Ahí está tu tumbaburros. Órale. Sí, claro. Y así era en la universidad. Empezábamos a leer, ahí está. Cuando leíamos, era una clase de novela de caballería. Tu libro, tu diccionario. ¿Qué significa? Claro, es que ese es lo ideal, Rayito, porque si tú estás leyendo un libro que hay un chingo de palabras que ni sabes qué significan, pues estás de acuerdo que no estás leyendo. No vas a entender nada, no vas a entender nada. O sea, simplemente para mí el enfrentarme con Borges, al principio me costó mucho trabajo porque mencionaba muchos escritores que yo no conocía. Y el hecho de enfrentarte con un poema de Borges que decía, no, pues así como decía Goethe y Schopenhauer, es así como... ¿Quiénes son? Primero quiénes son y luego qué decían, sí, ¿no, güey? Exactamente, o sea, tienes que tener... Por eso es que te mandan novelas como fáciles, ¿no? Yo creo que ese es el punto de que te van preparando sobre ese camino. Simplemente a mí el Quijote de la Mancha, cuando yo lo leí, o sea, no entendí nada. O sea, porque lo leí como a los 11 años. No, pues ya en una edad adulta me enfrento con el Quijote de la Mancha y me doy cuenta que significa muchas cosas. ¿Y cuántas palabras utiliza Cervantes Saavedra para poder describirte algo? Y cuando en una me regreso, cuando ves una canción de reggaetón, te utilizan 5 palabras y ya. Y ahí te das cuenta de la poca capacidad que tiene la gente para hablar. Y tú le dices a alguien una palabra, se queda así. No saben qué significa, claro. ¿Me ofendió? Y es precisamente también esto de Poe, ¿no? Que dice un montón de palabras en pocos párrafos, ¿no? A mí, por ejemplo, Entierro Prematuro, eso me mostró que era muy difícil recortarlo porque tenía muchas ideas en pequeños párrafos y el hecho de recortar algo así fue un sacrilegio para mí. O sea, yo lo recorté a 10 minutos, me parece, y para mí fue algo horrible, ¿no? Hice un Frankenstein. Sí, porque bueno, al final pues no metiste, digo, este tipo de escritores, pues todos los elementos son necesarios, ¿no? Exactamente, pues bueno, el tiempo se nos terminó. ¡No! Sí, tristemente, ¿hay algún adelanto para el próximo episodio? No. ¿No? ¿Una sorpresa? Chan. Es que siempre tengo muchos temas en la cabeza que me cuesta tanto ordenar. Oye, y vas a invitar, creo que me ha dicho que tienes por ahí invitados, cosas así, ¿no? Eso. Sí, estamos en pláticas con unos profesores. Uno de ellos es el maestro Coria, que pueden checar que hace muchas cosas, da muchos cursos. Y justamente va a estar en minería hablando sobre terror, porque si alguien te platica sobre terror es el maestro Coria. Y también me gustaría invitarlos para platicar sobre vampiros y decirles... Dices que tienes alguien que escribió, ¿no? Un libro de Mi vampiros. director de tesis escribió un libro que se llama El Demos del Vampiro y es José Carlos Vilches. Ok. Ok.
Él es medievalista, pero en este aspecto de volverse hacia el terror. Y también tenías tu gente, Rayito, también ustedes tenían gente que querían contar cuentos, ¿no? Algo sí comentaron, ¿no? Por ejemplo, la painter de el shooting que hubo aquí, también cuenta cuentos, también hace cortometrajes y también quiere venir. Ah, pues ya, hay que Y pues hay que invitarlos. justamente sí va a ser esta invitación que poníamos para quien quiera venir, venga a contarnos hasta Así es. cómo su abuelita los espantó. Pues listo, por mi parte, todo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Nos vemos la próxima semana. Y Gracias. busquen este episodio en YouTube y próximamente en Spotify. Nos vemos. Gracias.